de Cuba. Entonces está aquí Regina, que puede nos contar, debe nos contar, cómo es de la otra forma, porque nosotros estamos en un país gigantesco y capitalista, y no hay posibilidad de poder cambiar, entonces, no sé cuánto. Entonces, pero si todos nosotros conocemos el sistema cubano y nos inspiramos también en teóricos cubanos, como José Martí principalmente, Ser culto para ser libre, todas las máximas de Martí hace parte de nuestra vida. Entonces pienso que Regina puede nos dar algunas pocas informaciones sobre cómo es ese sistema de nosotros totalmente descentralizado. El ministerio tiene su estructura, pero los estados de cine, las escuelas de cine, como es de Cuba, que es un otro modelo, que es un modelo socialista, pero que fue comprobado en el mundo que es lo mejor de América Latina. Entonces vamos a escuchar. Antes que te puedo hacer una pregunta. Tú querías una pregunta. Sí, yo desde cuándo, para él. esto del currículum discutido y producido con el grupo, ¿sí? Con la turma, dijiste vos. ¿Desde qué edad? ¿Desde chiquitos? Porque ¿Cuál es la franja toda esa etaria? discusión, ¿cómo se produce con un grupo de niños pequeños? Bueno, rápidamente nosotros tenemos, ya conseguimos también por lucha, no fue de gracia también, que la educación infantil de 0 a 6 años hoy haga parte del sistema educativo gratuito. Entonces la educación obligatoria es de 0 a 18 años. Entonces eso también es una conquista. De cero. De 0, 2 meses. 2 meses. La concepción de educación infantil, nosotros constituimos un fórum de que yo soy parte, Fórum de Educación Infantil, donde yo fui especialmente a Italia, tengo un libro que lo traigo, un libro sobre la experiencia de Reggio Emilia, de cómo que es el mejor sistema educacional infantil del mundo, cómo ellos tratan la educación de los niños, cómo cambiaron de jardines de la infancia para escuelas de educación infantil. Y a partir del presupuesto, que de 0 a 6 es el momento que el niño aprende 95%, el niño no, de nosotros, 95% de nuestro conocimiento es de 0 a 6 años. Después de todo, más o menos. Pero ahí es que está. Entonces costó mucho a nuestros gobiernos entenderem la importancia de la educación infantil y de entender el niño como sujeto y no como objeto de manipulación de los adultos. Entonces, la educación infantil tiene también evidente que los niños también hacen sus proyectos. Por ejemplo, solo esto, disculpe. Un proyecto, está lloviendo. Salimos los profesores, vamos dar una vuelta en la lluvia, que los niños adoran pasar na lluvia. E ver na poça de água. Assim, ó. Aí também vendo aí. Por que é, maestra? Surge el proyecto. Então, trabajamos com os niños através de projetos que partam deles mesmos e eles vão se contagiando, vai um, vai outro, e o projeto dura quanto dura o interesse do niño. E assim vamos partindo das informações teóricas, no decorrer do projeto. Para isso, necessitamos de professores formados em nível superior, porque antes o professor de educação infantil era qualquer um, poderia ser. E hoje sabemos que de educação infantil são os professores que há que ter mais conhecimento, porque o niño pequeno necessita que nós colocamos o mundo da infância para saber como se trabalha a imaginação infantil e como se dá o juego. Ele aprende no juego e neste jogar como se dá o processo de conhecimento. E aí entra Paulo Freire outra vez, todo com o que é aprender e o que é ensinar. Então, aí buscamos a teoria freiriana para poder trabalhar. ¿Puedo hacer una pregunta? Discúlpeme. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno. ¿Cuál es el porcentaje que destina Brasil a todo el país de, digamos, de presupuesto anual? ¿Qué porcentaje tiene? Mira, nosotros estamos num governo comprometido, né, meu amor? Então, outra coisa. Agora, nós estávamos em del PIB, tu diz, né? Sí.
presupuesto para Presupuesto para educación. educación. Era 4,3, Sí. ya llegamos a 7 y ahora mismo, Sí. con las manifestaciones que no voy a Sí, hablar sí, aquí, sí, sí. ya está en la lucha 10% del PIB de Brasil Sí, sí, sí. para educación. Y además, en mi ciudad, fue descubierto el mayor pozo de petróleo de presa de camada profunda. Dilma acaba de assinar el proyecto con la lucha de los muchachos, también conseguimos esto. De que 75% del rendimiento del pozo de petróleo del presal, que es uno de los mayores del mundo, sea para educación y salud, que Brasil necesita muchísimo. Entonces, vamos para 10% del PIB, solo que Cuba tiene ya mucho. ¿Cuánto tiene? 13%, Eso, mi justamente. amor, que habla ella. Bárbaro. Nosotros estamos luchando ahora que vamos a conseguir 10%. Todos los países tienen 3%, Es una 4%, miseria. todo bajo. Es una miseria. Pero esta linda aquí, estrella cubana, va a decir cuánto es el presupuesto del PIB para educación. Eso era como para abrir. Bueno, a mí me gustan mucho las cifras porque no somos números. Bien, Pero ya que preguntan números, andamos por el 30%. perfecto. ¿Ves? Eso sí. Y el 30% de un país doblemente bloqueado. Exacto. Entonces, las comparaciones son complicadas porque Son complicadas. el 30% de Cuba, que cabe no sé cuántas veces en Sao Paulo, se podrán imaginar. Cuba que no tiene petróleo, Cuba que no tiene esto y que además no puede comerciar, para buscar el papel, para los libros de la escuela, tenemos que darle la vuelta al planeta, ir por allá por China porque no podemos comprarlo cerca, en fin. Es complicado. Yo voy a tratar de ser sintética para poder dar la participación a varias preguntas. Primero, no soy la única cubana que está participando del seminario. A mí me acompaña el compañero Mariano Isla, que es el vicepresidente de la Asociación de Pedagogos de Cuba, y anda hoy en otra actividad, nos hemos dividido. Hablar de Cuba para mí hoy es un reto. Bueno, porque es un reto, porque hoy es 13 de agosto y justamente un día como hoy, en 1926, nació el líder histórico de la Revolución Cubana. No sé hasta dónde se maneja aquí entre mis compañeros el hecho del lugar de la personalidad en la historia. Nosotros asumimos una ideología marxista y una ideología leninista y una ideología martiana. Y consideramos que la Revolución Cubana no es Fidel, es el pueblo de Cuba. Pero a pesar de que a él no le gusta, y María es su amiga, no le gusta que le hablen tanto de su cumpleaños, pues nos encanta, ¿no? Marcar la fecha, porque lo asumimos no como una gente distante, sino cercana, de ahí que lo tuteamos y le decimos tú, ¿no? Ya no es el presidente de Cuba, pero es un día especial. ¿Y por qué es un día especial? Porque por la edad puede ser mi padre, por ideología es mi padre, por todas las razones es mi padre, hablando como pueblo desde la visión de emancipación. Yo quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas personas han visitado mi archipiélago? Porque todo el mundo le dice isla, pero es un archipiélago, hablando entre maestros. Y dice Cuba quien va a Habana, ¿no? ¿Usted qué tiempo hace que no va a Cuba? La última vez que fue. Hace 2 años. 3 años, bien interesante. Momentos de convulsiones, cambios, discusiones, como en eso nos parecemos los argentinos y los cubanos. Bien, voy a tratar de ser sintética. Aquí se han hablado de muchas ideas, ¿verdad? Y más María, que conoce tanto el pensamiento pedagógico latinoamericano. La educación en Cuba tiene un carácter político, ideológico y popular. Todo lo que aconteció en Cuba en 1868, que fue cuando comenzó la primera guerra de liberación, y terminó en 1959, tiene un alto basamento pedagógico, porque ese pensamiento de emancipador comenzó en las aulas, con el pensamiento de los maestros, incluyendo aquellos maestros de escuelas católicas. No sé si será frecuente en América Latina. Con humildad siempre digo lo que no sé y pregunto. No sé cuántos maestros, padres católicos habrán cogido el machete en la manigua redentora, pero tuvimos un Félix Varela que lo hizo.
Y por eso, en la historia de la educación, cuando se marcan los hitos, se dice que Félix Varela fue el primero que nos enseñó en pensar como cubanos. Algunos dicen por ahí que nos enseñó a pensar, pero eso es un absurdo, porque todos pensábamos porque éramos humanos. Esa visión de que nos enseñó en pensar como cubanos es porque justamente Félix Varela vive una etapa histórica que marca lo que nosotros los historiadores llamamos pedagogía criolla, es decir, el hombre que ya nace en Cuba, descendiente de los originarios que llegaron de la metrópoli, que asume la identidad de ser cubano y de asumirse como cubano y no como español. Y por ahí comenzaron las discusiones y los espacios en donde la juventud, que es las caras que más veo acá, y los que no son de cara, los son de alma, pues, no de almanaque, de alma. Caramba, pues llevaron a cabo todo ese proceso de transformación. Acá también hay juventud acumulada. A mí eso de la juventud acumulada me encanta. Está precioso. No sé buscarlo, está precioso. Uno de los más destacados revolucionarios de Cuba, que ya murió, muy amigo del Che, Juan Almeida, decía: cuando tienes juventud no hay experiencia, y cuando tienes experiencia hace falta juventud. Entonces, en esta edad complicada es interesante, ¿no? Porque entonces tienes experiencia y tienes juventud acumulada. Yo voto por la juventud acumulada hasta los 120 años. Pero bueno, ya después de movilizarnos con esas cosas pícaras de ser latino, que sorprenden tanto a los alemanes, a los europeos, pues, Son muy secos. después de caer en esta cosa salsosa, les digo que en medio de la salsa de la manigua se mantuvo la idea de realizar los males. Llega una dictadura que sucedió a otras y a otras y a otras, y en fin, desde que triunfa la revolución triunfa con un programa, María. ¿Te acuerdas del programa del Moncada? Y ese programa del Moncada, ¿qué fue? Bueno, fue un grupo de jóvenes, por eso digo que tiene un carácter martiano, que en 1953 decidieron asaltar un cuartel. Justamente este año celebré en Sao Paulo el 60 aniversario del Moncada. Tú estabas en un lugar y yo en otro, pero estábamos cerca. Y ese 26 de julio en que se asalta el cuartel Moncada, desde el punto de vista estratégico, 26 de julio, la mañana de la Santa Ana, en pleno carnaval, porque además los cubanos no podemos hacer nada sin música, ni siquiera tirar tiros. Fue un hecho que históricamente es valorado como un hecho desde el punto de vista militar sin resultados concretos, porque no se logró el objetivo. Fueron jóvenes que querían marcar una idea, un pensamiento, una ideología, una política. Sin embargo, a partir de ese hecho histórico de 1953, se sucedieron toda una serie de hechos, como el presidio de la mayoría de los jóvenes y la muerte de otros, que permitió declarar, de salir un documento que se llamó La Historia me absorberá. La historia me absorberá no es nada más y nada menos que el alegato que hace Fidel ante su juicio, ¿no? Porque él decidió asumir su autodefensa en calidad de abogado, y en la autodefensa lo que hizo fue sencillamente declarar los males acumulados por aquella sociedad. Y dentro de esos grandes males, por supuesto, estaban los problemas de la educación, los problemas de la salud, los problemas de la vivienda, los problemas de la infancia y los 1000 problemas que arrastramos y que desgraciadamente muchos pueblos del mundo arrastran más. Es por eso que cuando triunfa la revolución en el 59, la tarea número 1 fue la tarea de la educación. Pero la educación vista siempre desde la visión martiana, con todos y para el bien de todos. Desde esa visión martiana que mencionaba María Shirley, que es ser culto y aclaro, es el único modo. La gente dice ser culto para ser libre, pero realmente lo que está escrito por Martí es otra cosa. Y esa otra cosa es el único modo, la única manera, el único camino, independientemente de las interpretaciones que podamos hacer de esa dimensión de libertad. Está el sustento del hecho de que el conocimiento, el conocerse, el saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí,
y cuál es nuestro lugar y nuestro papel, pues entonces nos da una dimensión de libertad que cada cual asume según su contexto. Tal cual. Y es por eso que la primera tarea fue la alfabetización de todos los cubanos. Ustedes cumplen aniversario ahora de la campaña de alfabetización en Argentina, yo lo celebro, el seminario lo celebra. Pero ¿por qué Cuba desarrolló la campaña en un año? Por rebeldía. ¿Sabes por qué? Y nos reímos, pero realmente dan deseos de llorar. Empezamos la campaña de alfabetización de manera tranquila después de alcanzar nuestro poder. Yo no había nacido, fíjate, y no por hacerme la jovencita, pero tuve la suerte de que la historia me la contaron mis maestros, pero después yo vivía la otra parte de la historia, que era la transmisión que me daba mi mamá de qué estaba haciendo en ese momento. Y entonces era una sensación doble, ¿no? Porque tenía protagonistas de la historia en casa, como cualquiera de mi generación. Y es interesante porque cuando comenzó esa campaña de alfabetización, como todas las cosas nobles, se les pone silla, por ahí está la canción de la silla de Silvio Rodríguez. Vaya con suerte quien se cree astuto porque ha logrado acumular objetos. Pobre mortal que desarmado y bruto perdió el amor y se perdió el respeto. Nosotros nos pusimos en función de desarrollar la campaña con escasos recursos y de buenas a primeras aparece la estimulación de bandas que asesinaban a los maestros alfabetizadores y muere un hombre llamado Conrado, que no era un hombre, que era un muchachito, un negro bajito que estaba en la casa de su familia alfabetizadora y que sencillamente estaba llevando la luz del conocimiento. Eso movilizó al país. Cada vez que el país es atacado de una manera, es como si fuera una inyección de unidad nacional. No sé cuánto conocen a mi pueblo, pero si lo conocen desde la visión, desde las transnacionales de la información, yo los respeto, me quito el sombrero y los dejo que un día construyan su propia verdad como la puede haber construido ella hace 3 años. Y hace 3 años era una etapa, como lo es ahora, de grandes discusiones, porque los cubanos nos las pasamos discutiendo porque todo el mundo tiene opinión. Y entonces formar ahí algo es muy interesante, porque después que tú cultivas y le das esa dimensión de ser culto, el único modo de ser libre, pues todo el mundo tiene un punto de vista. Y entonces a esa hora formar el muñeco es muy complejo si vas a oírlos a todos. Claro. Y la intención es que todo el mundo tenga voz y que se exprese en eso. No es fácil y salieron, por Conrado Benítez cientos de miles de jóvenes y niños, y María, que ha estado en el Museo de la Alfabetización, lugar al cual los invito para la próxima, cuando logren ir a Cuba, es un lugar obligatorio para ti que vas pronto. Niños de 8 o 7 años alfabetizando, porque el problema es que todo el que sabía leer y escribir tenía que alfabetizar a alguien y se iba para la casa del que necesitaba aprender. Por tanto, Pedro la Antigua tuvo un alumno que podía ser su nieto y murió porque entregó la vida por él, porque después mataron a otros tantos como Manuel Ascunce y demás. No voy a contarles esa historia, pero quiero que sepan que todo lo que pasa en Cuba es atravesado por la dimensión política e ideológica de la educación. Entonces, el sistema educativo cubano es un sistema basado en un amplio carácter político e ideológico. Y se educa a la generación de cubanos en función de la continuidad de ese proyecto social. Por allá me preguntaban, ¿cómo? Qué complejo, ya son 55 años, ya los que estaban no están, son otros, se están moviendo las fichas, hay cambio. Claro. Hay cambio, pero la responsabilidad del pueblo es muy grande. Y en esos cambios estamos todos. Alguien me decía, ¿cómo lo ve el Estado y cómo lo ven? Yo no veo el Estado, porque yo soy el Estado. Exacto. Lo que nos falta. Por eso cuando metemos la pata y cometemos errores, porque la perfección es divina, por tanto lo normal es equivocarse, nos paramos o se paran los que tienen la función o los que están de presidente, funcionario, vicepresidente, que le toque. Y dice, metimos la pata en esto, como lo hicimos hace poco, y dijimos públicamente, este modelo económico no sirve, no funciona. Y la gente se asombra, después la información es manipulada y comienza a transitar por las cadenas de una manera equivocada. Pero es que nosotros nos decimos a nosotros mismos, esta porquería no es así, no es por este camino.
Despertamos a los 50 años. Bueno, despertamos, si el modelo es nuestro, tú no tienes que venir a despertarme, porque yo no tengo que ir a tu casa a decirte dónde pones la cazuela del arroz. Déjame hacer mi Cuba, déjanos construir nuestro sistema político, nuestro sistema económico y hasta el archidiscutido sistema democrático cubano, que todo el mundo se cuestiona. Yo lo vi en elecciones el domingo, digo, mira qué bien. Con respeto, en definitiva me han invitado acá. No entendía mucho, hice algunas preguntas con los que tuve más confianza y punto. Pero el sistema democrático nuestro es el nuestro, que hacemos nosotros, y yo respeto el que hacen acá, ¿no? Hay que estar allí para entender el fenómeno y verlo con los cubanos y cubanas que están de acuerdo totalmente, los que no están de acuerdo totalmente, las discusiones que tenemos y la construcción. Pero en este proceso de discusión actual, que es muy grande, lo hemos promovido nosotros mismos los cubanos, justamente ante la necesidad y ante la realidad de conocer que desde el 2000 el líder histórico de la revolución nos dijo, tenemos que preguntarnos qué cosa es revolución. Y para algunos era, se está poniendo viejo, ¿cómo que tenemos que preguntarnos? Sí, la revolución. No estaba tan claro qué cosa era la revolución, estábamos estereotipándonos. Y Fidel un buen día dice, es tener sentido del momento histórico. Y después nos pone a pensar y dice, es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Bueno, para ir adelantando, entre los tantos cambios que estamos metidos ahora, que no son ni uno, ni dos, ni tres, y no son solo en el elemento económico, sino en otras esferas de la sociedad, estamos cambiando todo lo que consideramos que debe ser cambiado después de discutirlo todos. Porque cualquier medida, cualquier ley nueva que salga en Cuba es el resultado del análisis desde el 2009 de una cosa que nos dio la gana de llamar lineamientos económicos sociales previos al Congreso del partido. Y fue interesante, yo andaba por Perú y me llevo los lineamientos y me dice uno, y entonces esto fue lo que dijo el Estado. Digo, no, esto no es nada, esto es una propuesta que hay que discutir. Cuando chateo con mi jefa me dice, ni te imagines, 10 horas lo estuvimos discutiendo en el trabajo. Digo, caramba, libre. Claro, yo trabajo en un instituto de filosofía, se podrán imaginar, mis compañeros empezaron a sacarle a todo aquello la Quinta Pelusa y fue como una versión libre para la televisión del Capital. Y versión cubana, porque todos ellos, y mis compañeros son gente muy aguda para la crítica, para el análisis. Y creí que había librado, pero caramba, qué sistema democrático tan lindo que cuando me aterrizo en el avión, como todas las mujeres formamos parte de una organización de la Federación de Mujeres Cubanas, había que discutir lo mismo en la federación. Pero como todos los vecinos formamos parte de los comités de defensa de la revolución, había que discutir lo mismo a nivel de cuadra. Entonces llega mi hija de la beca, muy agotada. Tenía que llegar el sábado, llegó un domingo. ¿Y qué pasó? No, porque ayer tuvimos que discutir los lineamientos. Y cuando estoy con el vecino de al lado, pionero, que es como están agrupados todos los niños de Cuba, desde el primer grado hasta los 14 años, no es que tuvimos que hacer la discusión de los lineamientos. Entonces cuando te pones a ver, fue con todos y para el bien de todos. Lo que está escrito ahí, los ajustes que están ahí, son desde la mirada de los cubanos. Alguien me dijo, estando yo en Brasil, creo, no me acuerdo, ¿viste un cambio de la ley de migratoria? Yo me siento feliz porque yo fui uno de los que lo plantearon muchísimos cubanos. Es decir, fue un análisis interno que salió al externo, no porque había un tipo con una camarita, ¿no? Sino porque lo dijimos públicamente. Y eso atraviesa el sentido del sistema educativo, que es esa dimensión del análisis, del perfeccionamiento, de la crítica. Para caer más en el terreno educativo que les interesa, y fui desde lo general para que comprendieran un poco lo particular, ¿no? Porque cómo funciona el sistema educativo desde una dimensión de un país que es a veces una singularidad. Es bien particular, pero bueno, es que somos así, ¿no? Somos Cuba. Y es un sistema educativo que está formado por subsistemas. Está el subsistema de la educación preescolar, que abarca a los niños de 0 a 6 años, donde los niños que son hijos de madres trabajadoras, todos van a los círculos infantiles, y los niños de las madres que no trabajan reciben el mismo sistema de influencias educativas a través de vías no formales. Hay que ir
toda la semana, la familia tiene que ir toda la semana a un lugar determinado a concretar las acciones necesarias para preparar a ese niño para que llegue con el mismo nivel de conocimientos que el niño que está en el círculo al preescolar y a la edad del primer grado escolar. Bien, la primaria es el primero a séptimo grado. Llama esto, es importante hablar, llama lo que tú dices, Ajá. y es la educación del hijo junto con la mamá. Exacto. O Sí. está esta muchachita aquí Con la familia. sentado con la familia. A veces no es la madre, a veces es la También abuela. la responsabilidad es de el la que decide. educación para la mamá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esto que dice María Shirley de la responsabilidad de educación para la mamá, que yo hablo de la responsabilidad de la educación de la sociedad concretada en la familia, es porque hay un principio muy concreto en Cuba, que es la relación escuela, familia, comunidad. Por tanto, la responsabilidad de la educación de esa niña no es de su mamá, de su papá y de su abuela, es de todo el mundo. Porque, ¿qué pasa en Cuba cuando Marita no va a la escuela? Bueno, no fue hoy, qué raro, la maestra notó. No fue mañana, algo pasa, hay que llamar. No fue pasado, no responden al teléfono, vamos para allá, para la escuela, para la casa. ¿Bien? Siguen con problemas. Entonces yo, que soy la compañera de la Delegación de Federación de Mujeres Cubanas, que vengo de mi trabajo con mi problema filosófico, me dice: Regina, te está esperando una visita. ¿Qué cosa? No, es la compañera de la escuela que dice que la vecina de arriba no está llevando a la niña a la escuela, y a esa hora, ¿me entiendes? ¿Qué pasó que no la llevaste y por qué no la llevaste? Entonces, es decir, es muy complejo para un papá y una mamá cubana darse el lujo de que el hijo no vaya a la escuela, sin quitar que todo el mundo quiere que vaya, porque como fue un mal arrastrado durante tantas décadas, fue tanto el aislamiento, fue tanta la exclusión, que Cuba sabe lo que eso cuesta, que entonces la gente es todo lo contrario, hay una disposición por parte de la familia y una cooperación. Pero a eso se le suma, María, que los maestros tenemos, y en esta experiencia de no pocos años en educación he transitado por todos los subsistemas, tenemos la obligación de hacer visitas a los hogares, en medio de la vida cotidiana. Hay una cantidad de visitas a hogares que hay que hacer en el curso escolar que comienza el 1 de septiembre con fiestas, rumba, son, pachanga. Empezó, se terminó el curso, también hay fiestas, rumba, son, pachanga, pero entonces hay que ir a partir del 1 de septiembre a hacer visitas a cada hogar de a cada alumno, porque tengo 20 alumnos, tengo 20 familias, tengo 20 grandes problemas. Porque no todos los padres están felizmente casados, están los padres divorciados que se divorcian de los hijos y toda esa dinámica. Es por eso que en el magisterio cubano hay una acción que se llama caracterización psicopedagógica. Yo he escuchado a María Shirley hablar. La caracterización psicopedagógica comienza desde muy temprano e implica todas las áreas de la vida de todos los escolares, hasta la universidad. Y facilita un aspecto que se llama entrega pedagógica. Yo, maestra de preescolar, que tuve a Marita desde 0 hasta los 5 años, terminó el preescolar, voy con mi expediente. ¿Cómo te llamas? Yo, Mariela. María. Mariela. Ah, Mariela. Mariela, yo estoy entendiendo, ¿viste? ¿Viste? Porque yo hablo portugués, yo falo portugués. Yo falo portugués. Bueno, el caso es que Mariela, mira, estos son los 20 alumnos, este muchachito es así, ya sabe pasar. En eso consiste la entrega pedagógica y Mariela comienza a hacerme todas las preguntas del mundo porque yo le estoy entregando una historia de 5 años. Termina el primer grado. Continúan conmigo y yo sigo haciendo esa caracterización psicopedagógica y ese diagnóstico fino que implica salir a las 5:20 de la escuela y decir: voy a la casa de Mariela a hacer la visita planificada. Esa es la que yo coordino con la mamá. Pero también está la visita no planificada, cubanos al fin. Ay, es que pasaba por aquí, entonces, ¿cómo está? No, porque es que se me ha roto el zapato, puedo pasar un momentico al baño y controlo el entorno. Bueno, no sé si eso se puede hacer en Alemania, lo dudo, pero en Cuba se puede hacer porque así somos los cubanos. Bien, llegó la maestra: ay, maestra, acabo de llegar, estoy en la cocina. Sí, no te preocupes, hija, ¿tienes café? No te preocupes, yo no tomo café. Y lo que está detrás de eso es la observación indirecta del fenómeno y del marco familiar, sin contar con los talleres a padres, las escuelas de padres, la acción del trabajo del consejo de padres, que forman parte de toda esa dinámica. Termina la primaria y viene la entrega pedagógica a la secundaria básica, que es el subsistema del nivel medio. Claro.
Pero hay un nivel medio superior, que es el que para nosotros es el preuniversitario y que en términos de Latinoamérica es el bachillerato, porque son los 3 años antes de la universidad. Claro. Y entonces el estudiante también hace la entrega pedagógica. Y qué lindo cuando me llamaron hace 3 años porque estaban haciendo la entrega pedagógica.